Bien, una vez más, hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bueno es adorar a nuestro Señor, considerar lo glorioso que será estar en su presencia por siempre, en ese lugar que Él ha ido preparando para nosotros. Les invito en esta mañana que vayan conmigo en sus Biblias a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Vamos a terminar este capítulo, Dios mediante, en la mañana de hoy, leyendo los versículos 20 y 21. Recuerden que hemos estado viendo esta última sección, esta oración del apóstol Pablo por los Efesios, una oración que debemos también hacer nuestra. Y esta oración termina con una doxología, es decir, una invitación a glorificar a Dios. Y quiero que en este momento entonces nosotros leamos esta porción de las Escrituras, Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros nos presentamos una vez más ante ti. Y habiendo cantado de tu gloria, habiendo considerado tu majestad, habiendo considerado tu obra, es propicio para nosotros unirnos a esta doxología, a este llamado de glorificar a nuestro Dios, considerando que tú eres todopoderoso, considerando, Señor, que no estás limitado como nosotros, como aún el hombre más poderoso de esta tierra, no. Tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o siquiera nosotros pensamos o entendemos. Qué bueno es que podemos presentarnos delante de un ser tan poderoso, delante de un Dios tan grande, sublime, majestuoso, y que podamos, Señor, tener el privilegio de glorificarte a ti. Rogamos, Señor, que estas predicaciones del libro de Efesios y de manera especial estas últimas predicaciones y esta oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia de Éfeso y que nosotros también debemos hacer por esta iglesia bautista cristiana. Señor, nos encomendamos a ti porque tú eres poderoso para hacer de esta petición o de estas peticiones una realidad en nuestros tiempos. Así que, Señor, rogamos que tú abras nuestros ojos en esta mañana, por medio de la obra de tu Santo Espíritu, a nosotros exponernos a tu palabra para que podamos comprender, podamos apreciar el privilegio que tiene tu iglesia en glorificarte a ti. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. En la ciudad de Asheville, en el estado de Carolina del Norte, se encuentra ubicada una mansión, una propiedad histórica conocida como el Biltmore Estate. Y esta es una propiedad, esta es una mansión lujosísima, grandísima, que se construyó a finales de los años 1800 por uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Este hombre acumuló su fortuna por medio de empresas que él tenía del negocio de transporte de barcos de vapor, por el sistema de los ferrocarriles en ese tiempo. Esa mansión y toda esa propiedad tomó aproximadamente 10 años para construir. Hoy día esa mansión le pertenece a uno de los descendientes del dueño, del constructor de esta mansión, apellido Vanderbilt. Pero aparte de ser propietario, todavía un descendiente, esta mansión ha sido considerada o ha sido designada como un punto de referencia histórico en los Estados Unidos
por la estructura tan impresionante que tiene, por esos jardines tan bien cuidados. Miles de turistas van a esta mansión, van a esta propiedad año tras año y tienen que pagar la módica suma de $60 simplemente para poder entrar. No quiere usted saber el precio de un plato para cenar o para comer allí dentro de esta mansión. En diciembre del año 1994, y cada vez que yo menciono fechas como esta, me asombro de que ya yo puedo hablar de casi 20 años atrás. Pero casi 20 años atrás, el coro de la Academia de Bob Jones, donde yo cantaba, fue invitado a esta prestigiosa mansión para que una tarde de ese diciembre, una tarde y una noche, el coro de esta academia cantara canciones navideñas. A mí me habían dicho que íbamos a ir a esta mansión, algo que era lujosísimo, algo que era hermoso, y yo no sabía dónde era que íbamos a ir. Yo simplemente estaba contento de que iba a salir de la universidad, que iba a salir de la academia, iba a poder disfrutar de una tarde fuera del lugar donde yo estaba estudiando. Pero cuando llegamos ante la entrada principal de este lugar, y yo vi esta entrada construida con muros, solamente la entrada, la verja que rodeaba esta propiedad, yo dije, óyeme, esto es impresionante. Pero pasamos por la entrada y manejamos, o el chofer de la guagua manejó aproximadamente 1 kilómetro o algo así, por un camino que a mano derecha, a mano izquierda estaba rodeado de jardines hermosísimos. Y después de una curvita, uno de repente ve esta imponente estructura, esta gran mansión, uno de los primeros edificios de toda esta construcción, y uno se queda realmente boca abierto. Yo podría pasarme esta mañana describiendo las habitaciones, los salones de esta impresionante mansión, con decirle que dentro de la estructura de esta mansión había una piscina, había una pista para jugar boliche, había una biblioteca que probablemente era del tamaño de este salón, solo la biblioteca, con 3 pisos, algo hermosísimo. Y ahí fue que yo pude entender un poco el privilegio que nuestro coro, que de los distintos colegios de Carolina del Sur, de los distintos coros, el coro de la academia fue seleccionado para cantar allí delante de los cientos de personas que iban a pasar por esta lujosísima mansión en esa tarde. Yo quedé realmente sorprendido con todo lo que había allí. Y hermanos, les relato esta historia porque después que llegué a este lugar y pude apreciar lo grandioso de esto, fue que yo comprendí el privilegio que nuestro coro tenía de ir a este lugar. Comparto la historia entonces, hermanos, porque en esta carta de Efesios nosotros hemos llegado a un lugar donde precisamente el apóstol Pablo nos dirige hacia una persona poderosísima, una persona gloriosa, majestuosa, y no solamente esto, sino que en estos 2 versículos, aparte de presentarnos que nuestro Dios es todopoderoso, nos dice que tenemos el privilegio de llevar gloria a Dios, a este que con tan solo hablar creó los cielos y la tierra. Y hermanos, no estamos hablando de un lugar histórico famoso, no estamos hablando de cantarle a personas distinguidas o adineradas. Estamos hablando que de acuerdo a este pasaje, de acuerdo a esta porción de las Escrituras, nosotros tenemos el privilegio de presentarnos de una manera cercana a aquel Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, pero aquel Dios poderoso que está obrando poderosamente en su iglesia. Y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos el privilegio de glorificar a Dios. Y la manera en que hemos visto a lo largo de este estudio
en que nosotros como iglesia podemos glorificar a Dios. A partir del versículo 16 hemos visto esta petición del apóstol Pablo, donde él está orando para que el Señor obre de manera especial en nosotros como creyentes individuales que formamos parte de esta iglesia, y que en la medida que Dios obra de esa manera, así es que nosotros podemos dirigirnos a este Dios todopoderoso para llevarle gloria y honra a su nombre por cómo Él está obrando en medio de su iglesia. Y en esta mañana entonces yo quisiera que nos concentráramos en estos dos versículos y que en primer lugar nosotros apreciáramos a quién es que nosotros debemos dirigirnos en nuestra oración. En esta oración donde el apóstol Pablo ora para que Dios obre de manera especial en su iglesia. Y si queremos apropiarnos de esta oración y de cualquier oración que nosotros hagamos, debemos tener presente a quién es que nos dirigimos. El versículo 20 dice, y aquel está dirigiéndonos a una persona específica. No está dirigiéndonos a que vayamos a un pastor, que vayamos a un sacerdote, que vayamos a un apóstol. No está dirigiéndonos a que si tenemos alguna situación nosotros vayamos donde algún familiar, donde algún padre, un tío. No nos está dirigiendo a que vayamos a un político o algún empresario, o tal vez una figura de la televisión que acostumbra a ayudar a la gente. No. Esta petición y todas nuestras peticiones, nosotros debemos tener en cuenta el privilegio que tenemos de dirigirla a una persona, a un ser que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y el único que puede actuar, el único que puede obrar de esta forma, haciendo todas las cosas de manera abundante, es nuestro Dios. Así que cuando nos dirigimos en oración, nosotros tenemos que tener presente, mis hermanos, que no es simplemente hablando por hablar que estamos. No, yo me estoy comunicando con mi Dios, con mi Salvador, uno que es sumamente poderoso, que puede hacer las cosas. Uno que tiene el poder, que tiene la capacidad para hacer todas las cosas y todas las cosas de una manera que sobrepasa lo que podemos pedirle a Él o podemos entender que le estamos pidiendo a Él. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios manifiesta esta clase de poder. Solamente recordar cómo en 6 días, de acuerdo al relato de Génesis 1 y 2, nuestro Dios, con tan solo hablar, fue poderoso para crear todo el universo. Para crear, óigalo bien, todo el universo, todo lo que hay. Si nos quedáramos simplemente con este planeta Tierra, pensando en todo lo que hay en este planeta, las complejidades que hay en esta creación, la hermosura de los valles, la grandeza de las montañas, lo vasto del mar, lo complejo que es el cuerpo humano. Y en 6 días, nuestro Dios fue poderoso, fue capaz para que con tan solo hablar nosotros pudiésemos ver, o más bien apreciar todo lo que Él ha creado. Pero la Biblia también nos habla de cómo cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, llegó a un punto donde estaba el mar. Y de acuerdo al libro de Éxodo, capítulo 14, versículos del 16 al 31, el Señor le dijo a Moisés, mira, ve por ahí. Y el Señor abrió el mar. Oiga, no es que el Señor le encontró un atajo por medio de una montaña que nadie conocía. No es que el Señor le proveyó de una sombrita por medio del desierto donde la gente acostumbraba a morirse. No, no. Es que el Señor, para darle la salida a su pueblo, hizo algo fuera de serie. Hizo algo que va más allá de nuestros pensamientos. Él abrió un mar. Pero no solamente lo abrió para que el pueblo cruzara,
sino que después que ellos cruzaron, en el momento preciso, juntó las aguas otra vez para que los enemigos que estaban detrás de su pueblo perecieran. Es a ese Dios poderoso que tú y yo nos dirigimos. Es a ese Dios que en Josué capítulo 10, versículos del 12 al 14, vemos cómo Josué ora al Señor para que detuviera el sol, para que detuviera la luna. Oiga, ¿y qué pasó? El sol se detuvo. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vimos que el sol se detuviera? Y nuestro Dios es capaz, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Una vez más, mis hermanos, esto debe ayudarnos a nosotros al considerar esta palabra, a que cuando nos vemos en situaciones comprometedoras, situaciones difíciles donde no vemos salida, en vez de nosotros acudir a nuestro hermano, a nuestro papá, que mira, yo tengo un primo, en vez de nosotros acudir a llaves que entendemos podrían resolver nuestros problemas, acudamos a aquel que de manera expresa y clara dice que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es a Él que nosotros debemos dirigirnos. Aquel, dice el versículo, que es poderoso. Y esto es un participio que está en presente, que es poderoso. No que fue poderoso cuando Moisés, cuando Elías, cuando Jesús, cuando los apóstoles estuvieron por aquí. No, ese Dios sigue siendo poderoso en el presente. Sigue siendo y siempre será poderoso. A veces nosotros pensamos de manera romántica e idealista en el poder del Señor, como si estuviéramos recordando aquellos buenos tiempos en los que el Señor obraba de manera grandiosa y poderosa. Pero mi hermano, nosotros debemos recordar o tener presente que hoy tú tienes el privilegio de dirigirte a aquel que una vez más con tan solo hablar creó el universo, que fue capaz de dividir las aguas del mar, que fue capaz de detener el sol. Por tanto, en vez de tú ir al banco y buscar el menor interés, la tasa que tenga menor interés, en vez de tú acudir a ese familiar para que te resuelva tu problema, o en vez de tú acudir a ese llave en el gobierno que te ayudará, dirígete a aquel que es todopoderoso. Y puede ser que el Señor utilice algún familiar, puede ser que el Señor utilice alguna otra persona, pero mis hermanos, la palabra aquí nos dirige a aquel que es poderoso. Hermanos, yo sé que en nuestra iglesia hay personas que tienen problemas en sus negocios, que tienen problemas económicos serios, que están desesperados, que ya no saben a dónde es que van a ir, ya no saben qué puerta que van a tocar, ya no saben qué es lo que van a hacer. Han examinado todas las opciones y no ven ninguna esperanza. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana te animo por la palabra de Dios que te dirijas al Todopoderoso. Nuestro Dios no está limitado a nuestras opciones. Nuestro Dios no está limitado a que ya nuestro crédito en el banco o en cualquier lugar ya no da para más. No. Nuestro Dios es capaz. Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú le pidas o de lo que tú entiendas. A Él es que tú debes dirigirte. En medio de estos problemas, en medio de estas situaciones. Sé de hermanos que están angustiados por situaciones con sus familiares, ya sea por un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un papá, una mamá, que ni siquiera saben qué es lo que le van a pedir al Señor con respecto a esa persona. Y hermanos, qué bueno es que nosotros podemos dirigirnos a un Dios que es todopoderoso y que es capaz para que cuando nosotros estamos trancados y no sabemos siquiera qué es lo que vamos a pedirle a Él,
Él es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o nos imaginamos. Hermanos, ¿es a ese Dios que ustedes le están orando? ¿Es a ese Dios que ustedes se están acercando? La palabra de Dios nos invita, nos dirige al que es todopoderoso. Hermano, no desmayes con tu familiar. Continúa presentándote delante del Todopoderoso. Y si tú no sabes qué decir, simplemente di: Señor, mira, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, aquí está mi esposo, mi papá, mi hermano. Yo no sé qué es lo que voy a hacer, yo no sé cómo es que te voy a pedir. Tú eres poderoso, tú sabes lo que conviene. Hermano, qué bendición fue escuchar los testimonios el domingo pasado. Yo no sabía que la hermana Milagros tenía 45 años orando por su esposo. 45 años, yo no sé lo que son 45 años, yo no tengo todavía 40 años. Orando por la salvación de una persona. Y si la hermana Milagros es como yo, es muy probable que en algún momento ella tal vez desmayó, que ella tal vez oraba: Señor, yo no sé ya qué es lo que va a pasar con él. Pero ella siguió orando y siguió orando. Y en un estudio, cuando se construyeron su casa, de repente se convierte el esposo de la hermana Milagros. Ese es nuestro Dios, que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, para transformar el corazón de una persona que, al igual que nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Dios nos transformó, si Dios nos dio vida a nosotros, ese Dios poderoso es capaz de obrar en el corazón de ese familiar por el cual estamos orando. Así que, mi hermano, no desmayes, dirígete al que es todopoderoso. Qué bueno fue escuchar el testimonio de la hermana Lourdes, que ella en su testimonio de manera explícita y para gloria de Dios dijo: yo no fui a ningún enllave, yo no fui a ningún funcionario en el gobierno para que me resolviera el problema. Ella acudió al Todopoderoso, aquel que sabe y puede más que esa asociación de bandidos y corruptos que pensaban que con su poder y con su dinero le iban a coger la casa de la hermana Lourdes y de Lurdita y de su familia. Pero la hermana Lourdes, la Iglesia Bautista Cristiana y quién sabe cuántos hermanos más acudieron, se dirigieron al que es todopoderoso, aquel que tiene poder de aplastar los planes de corruptos, de bandidos, y que nosotros, si nos enfrentamos a ellos, miren, no hay idea, no hay manera de que podamos vencerles. Ellos se conocen las reglas del juego, ellos saben cómo manejar a los jueces, ellos saben cómo manejar los títulos. Por lo tanto, no es que vamos a enfrentarnos con ellos, no es que vamos a buscar un funcionario, no, vamos a dirigirnos a aquel que es todopoderoso, aquel que es juez de jueces, señor de señores, aquel poderoso para preservar el hogar de la familia hebrea. Es a ese Dios que nosotros tenemos el privilegio de acercarnos. Y en esta mañana yo te hago la pregunta, hermano, amigo: ¿cuál es ese mar rojo en tu vida que necesita ser dividido? Que ya tú estás ahí y lo que hay es agua, lo que hay es tiburones y por aquí un ejército que te está acabando. Dirígete al que es todopoderoso. ¿Cuál es ese muro de Jericó que parece imponente allá y que tú dices que no hay manera que nosotros podamos acercarnos y no ser agredidos y no ser vencidos? Y algo tal vez tan chistoso, tan con poco sentido como dar vueltas alrededor de un muro, hizo que, porque este pueblo confió en la palabra del Señor, esperó en el Señor, esas murallas imponentes
fuesen derribadas. Y mi hermano, nuestro Dios sigue siendo poderoso. Vemos testimonio aquí en nuestra iglesia de que Él sigue siendo poderoso. Dirígete a Él, confía en Él. Ahora, este texto, hermanos, si bien nos está invitando a que vayamos a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, yo creo que este versículo 20 nos enfoca un poco o contextualiza en esta oración, esta manifestación del poder del Señor. Porque mire que dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y hago énfasis en esto de lo que pedimos o entendemos, porque en el contexto el apóstol Pablo acaba de hacer una petición específica por esta iglesia de los Efesios. El apóstol Pablo en los primeros versículos también vemos un énfasis bien marcado en que él quería que ellos entendieran algo específico. Y si ustedes recuerdan, es que ellos entendieran, conocieran el misterio que Dios le había dado al apóstol Pablo, la gracia de compartir o dar a conocer. En otras palabras, si nos enfocamos, mis hermanos, tanto en la petición, en lo que él acaba de pedir, como en lo que él acaba de dar a conocer, para que ellos entendieran, yo creo que nosotros podemos decir que de manera especial, sin quitar que Dios sigue siendo poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, aquí el apóstol Pablo se está enfocando en esta obra de la iglesia, en lo que el Señor ha hecho por estos rebeldes pueblos que estaban divididos entre ellos y los ha unido, y no solamente que los ha reconciliado entre ellos, sino que esa reconciliación es posible porque los ha reconciliado con Dios. Y eso es algo que el apóstol Pablo desde el capítulo 1 viene rogándole al Señor que los efesios pudiesen entender. Pero vemos también esta obra que el Señor, o más bien esta petición del apóstol Pablo, este enfoque del poder de Dios en su obra en la iglesia. Si ustedes recuerdan, del versículo 16 hasta el versículo 19, el apóstol Pablo trae estas peticiones de manera especial para la iglesia. ¿Qué es lo que él pide? ¿Qué es lo que nosotros también debemos pedir por nuestra iglesia? ¿Qué es lo que nosotros vamos a pedirle a este Dios todopoderoso que es capaz de hacer precisamente lo que le estamos pidiendo, de una manera mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos? Bueno, si vemos el contexto aquí y recordamos los mensajes, los últimos dos mensajes, a manera de resumen podemos ver que la petición es que Dios obre conforme a las riquezas de su gloria en nuestro hombre interior, fortaleciéndonos con el poder que ya está disponible por medio de Cristo. Y recuerden que este fortalecimiento o esta activación del poder en nosotros es llevado a cabo por la obra del Espíritu Santo. Ese poder es necesario para hacer de nuestro corazón una morada apropiada para el Señor Jesucristo, un lugar donde el Señor Jesucristo se pueda sentir cómodo. Y hermanos, vimos en esa ocasión que ese poder entonces es necesario para que nosotros podamos preferir a Cristo en nuestras vidas antes que los placeres y los atractivos de este mundo. Por nosotros mismos no vamos a querer a Dios, no vamos a querer a Cristo. Por nosotros mismos, en nosotros mismos no está ese deseo, esa inclinación hacia el Señor, sino que empezando por cómo la gracia de Dios obra en nuestros corazones
y nos ayuda a recibir al Señor Jesucristo y por medio de nosotros exponernos a la gloria de Cristo, entonces poco a poco nosotros somos transformados de gloria en gloria. Pero necesitamos ese poder para que día a día nosotros podamos decir, no, yo voy a morir al pecado, no, yo me voy a despojar de este viejo hombre, voy a ser revestido en mi mente por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, y voy a ponerme al Señor Jesucristo. Dependemos, necesitamos ese poder que ya está disponible. Y la oración es para que el Espíritu Santo de Dios active ese poder en nosotros, que nos va a dar la fortaleza para preparar nuestro corazón. La palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la idea es que de este lugar tan importante, central para nuestra vida, allí nosotros dejemos todas las cosas de este mundo y prefiramos siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y es en la medida que Cristo hace esta morada en nosotros, es en la medida que nosotros vamos disfrutando de la comunión con Él, que así nosotros también a su vez vamos a ir entendiendo mejor, vamos a ir apreciando más su amor para con nosotros. Y precisamente esta era una de las peticiones que tenía el apóstol Pablo aquí en esta oración, para que entonces en la medida que nosotros conocemos ese amor de Cristo, la altura, la profundidad, la longitud, la anchura, ese amor que sobrepasa todo conocimiento, en la medida que conocemos ese amor de Cristo y lo vivimos en comunión con nuestros hermanos, entonces experimentamos lo que es ser llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, de estar satisfechos completamente en Cristo. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes aquí desean eso para ustedes de manera individual? ¿Quiénes de ustedes aquí desean eso, esa petición tan bonita, esa petición, esa expectativa de la obra de Dios en la iglesia que podríamos calificar tan idealista? ¿Quiénes de ustedes quisieran que eso ocurra aquí en nuestra iglesia? ¿Usted cree que eso puede pasar en nuestra iglesia? ¿Usted cree que esta petición el Señor pueda responderla en favor de nuestra iglesia? Que usted sea fortalecido y que su hermano que está al lado de usted, o su hermano que usted precisamente en esta mañana decidió sentarse en otro lugar para no tener que ver a ese hermano, que ustedes puedan ser fortalecidos con poder por el Espíritu y que Cristo viva en su corazón de forma tal que ustedes, entre ustedes, en esta iglesia bautista cristiana se pueda ver reflejado el amor de Cristo. Y así, en la medida que manifestamos el amor de Cristo el uno para con el otro, y como compartíamos el domingo pasado, escuchábamos estos testimonios de la gracia de Dios, de las manifestaciones del amor de Dios para con nosotros, así nosotros encontrar en Dios, en Cristo, la satisfacción de nuestra vida. La satisfacción de Dios en esta su iglesia. ¿Usted se imagina que eso ocurra en esta iglesia? Pues hermano, deje de imaginarse eso y pídale a Dios que eso ocurra en nuestra iglesia. Esto no está aquí para que nosotros pensemos qué bonito sería, no, esto está aquí para que uniéndonos al apóstol Pablo, nosotros pidamos de manera realista, no por el potencial que hay en nosotros, no porque nosotros de manera natural queremos el bien de los demás, no. Pedimos esto que parecería ser muy idealista, que parecería ser muy romántico, que parecería ser muy bonito, lo pedimos porque nos dirigimos a uno que es poderoso para hacer que eso ocurra en nuestra iglesia. Y de eso es que se trata, que nosotros nos dirijamos a aquel que es poderoso, que confiemos en su palabra. Puede ser que usted diga, pero pastor, lo que pasa es que aquí hay unos hermanitos que son medio atravesados. Aquí hay unos hermanitos que son medio problemáticos. Tal vez usted mismo sea uno de esos hermanitos.
Y déjeme decirle que Dios puede obrar en usted y Dios puede obrar en la persona que está a su lado. Dios puede obrar en la persona que está del otro extremo de la iglesia. Dios es poderoso y Él puede hacer esa maravillosa obra en nuestra iglesia bautista cristiana. Ahora el versículo termina diciendo, según el poder que actúa en nosotros. Y es importante advertir que esta frase podría entenderse como que esta gloriosa petición, esto que parecería un sueño para la iglesia bautista cristiana, esto de que Dios obrara con poder en medio de nosotros, parecería estar condicionado a que todo esto ocurra según el poder que actúa en nosotros. Es decir, parecería como que depende de mi poder, depende de lo que yo pueda hacer. Sin embargo, hermanos, es importante que recordemos lo que ya hemos visto en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Les recuerdo cómo el apóstol Pablo, en esta primera petición, una de las peticiones que él tiene para los efesios, una de las peticiones que debemos también continuamente hacer para nuestra iglesia, es que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que además de conocer la esperanza que está en nosotros, la herencia, nosotros podamos también conocer, versículo 19 dice, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, que ya este maravilloso, este mega, super explosivo poder de Dios, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ya ese poder, mis hermanos, está disponible para nosotros. No es que vamos a ayunar, no es que vamos a orar para ver si el Señor se apiada y nos da un poquito de ese poder. No, ya eso lo tenemos. El asunto es que nosotros, precisamente por medio de la obra del Espíritu Santo, el Señor nos fortalezca, active, le dé energía a ese poder que ya está en nosotros. Y ese es el otro pasaje, volviendo al capítulo 13, el versículo 16, para que dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Una vez más, en este versículo 16 no se está pidiendo para que le dé el poder, sino que se está pidiendo para que ese poder, para que el Señor nos fortalezca con ese poder que ya tenemos, para que el Espíritu Santo obre con los recursos divinos que ya Dios nos ha dado por medio de la obra de Cristo. Entonces, mis hermanos, estas peticiones, por más difíciles que parezcan, nosotros debemos dirigirnos a aquel que es poderoso para obrar en nosotros. Sí, según el poder, dice el versículo 20, según el poder que actúa en nosotros. Y una vez más, no es mi poder, sino ese poder que ya Dios me ha dado a mí en Cristo Jesús. Así que al dirigirnos a Dios, al dirigirnos en oración, nosotros debemos siempre recordar que nuestro Dios es poderoso, que Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que ya actúa en nosotros. Le decía al principio que esta sección, estos últimos dos versículos, son una doxología. Y la doxología lo que significa es una gloria, una alabanza al Señor. Y termina entonces este capítulo recordándonos una vez más que estas peticiones, por más imposibles que se vean, son posibles porque estamos pidiéndole a uno que es poderoso para hacer una realidad esas peticiones. Pero no solamente que Él es poderoso para hacer esas peticiones, sino que Él está interesado, como hemos visto tanto en el capítulo 1 como en el mismo capítulo 3, Dios está interesado en desplegar ese poder, en hacer estas grandes obras en medio de su pueblo, en medio de su iglesia,
para gloria de Él. Porque el versículo 21 entonces nos dice, luego de recordarnos a quién es que nos dirigimos, luego de recordarnos de que Dios es poderoso, dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. A Él, al mismo que es poderoso. Y esto, hermanos, nos recuerda una vez más que ninguno de nosotros tenemos por qué preocuparnos o afanarnos para sobresalir, para recibir gloria de nadie. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, todo lo que somos, al final de cuentas, es para que Dios sea glorificado. ¿Cuántas veces nosotros nos afanamos y pecamos y lastimamos a nuestros hermanos porque, no, yo quiero sobresalir aquí? Cuando en esta petición, en la palabra de Dios, nosotros podemos ver que el enfoque que debemos tener es que a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene, hermanos, el hecho de que ese Dios que es poderoso, ese Dios eterno, ese Dios que ha obrado de manera misericordiosa, mostrando su gracia, mostrando su amor, mostrando su poder de forma espectacular, ese Dios nos da el privilegio de nosotros presentarnos delante de Él, de nosotros hacer una audiencia delante de Él. No simplemente cuando cantamos aquí, y una vez más, mis hermanos, cuando venimos aquí domingo por la mañana, domingo por la tarde, miércoles por la noche, nosotros tenemos que estar asombrados, tenemos que estar maravillados de la oportunidad que tenemos de adorar a este gran Dios, que nosotros, que no merecíamos tener comunión con Él, Él nos ha dado vida, Él nos ha rescatado del pecado, para que ahora nosotros podamos adorarle a Él, podamos glorificarle a Él. Y eso, mis hermanos, tenemos que verlo como un privilegio, tenemos que verlo como una motivación, para que cuando vengamos aquí y proyecten estos himnos, nosotros nos enfoquemos en ese que es poderoso, en ese que es maravilloso, en ese que ha mostrado su amor para con nosotros, y de corazón le adoremos a Él. No porque nos están tirando, no porque nos están incitando a que adoremos al Señor. Nuestra motivación debe ser cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y apreciamos su gloria. Y qué privilegio es que como iglesia nosotros podemos adorar a Dios, glorificar a Dios. Pero lo interesante de todo esto, mis hermanos, es que esta gloria que debemos llevar a Dios no está limitada únicamente a cuando nos reunimos aquí domingo tras domingo para cantar al Señor. Tal vez usted se preocuparía y diría, óyeme pastor, pero lo que pasa es que yo no canto bien y yo sé que molesto a la persona que está a mi lado porque yo desentono, yo desafino. Y si eso es lo que yo puedo hacer para glorificar al Señor, entonces, ¿en qué voy a quedar? Pero recordemos que aquí el apóstol Pablo no está orando, y nosotros al unirnos a esta oración no estamos orando para que el Señor haga de la Iglesia Bautista Cristiana un coro celestial. No, lo que significa esto, mis hermanos, es que nuestro Dios va a ser glorificado no solamente por nuestro cantar, sino también por nuestro vivir. Dios va a ser glorificado cuando nosotros como individuos, cuando nosotros como iglesia acudimos a Él, mostramos nuestra dependencia de Él y le pedimos, Señor, yo no puedo, pero te ruego que por medio de tu Santo Espíritu tú me fortalezcas con el poder que levantó a Cristo de los muertos. De forma tal que mi pecado, que mi egoísmo, que mi envidia, yo pueda ponerla a un lado y pueda permitir entonces que Cristo more en mí cómodamente. Y cuando Cristo more en mí cómodamente y yo conozco de su amor, entonces
esa envidia que yo he puesto a un lado, ese odio, esa ira que yo he puesto a un lado, es reemplazado por ese mismo amor de Cristo que yo voy a querer mostrar a los hermanos. Mi hermano, nosotros vamos a ver a partir del capítulo 4 un gran énfasis que, si bien es cierto, por esta obra, por este misterio que Dios ha revelado al apóstol Pablo, y vemos esta reconciliación en personas que no querían nada que ver el uno con el otro, ahora a partir del capítulo 4 nosotros podremos ver ya no solo lo que Dios ha hecho para reconciliar a estas personas y traerlas como un solo pueblo delante de Él, sino que ahora nosotros veremos mandatos específicos. Por ejemplo, mire el capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y mire el mandato, mire la exhortación que el Señor da a la Iglesia Bautista Cristiana: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y seguimos leyendo y vemos que ahora ya no vamos a ver simplemente lo que Dios ha hecho en nosotros y en esta iglesia, sino que vamos a ver aplicaciones, vamos a ver exhortaciones directas para nosotros, donde ahí es que vamos nosotros a necesitar que definitivamente Dios obre poderosamente en nosotros. Porque ¿saben qué? De manera natural, yo no quiero soportar a nadie. Si mi hermano me está molestando, lo más fácil para mí es simplemente no dejarlo a un lado, no hacerle caso. ¿Por qué? Porque yo soy número uno. ¿Por qué? Porque yo quiero lo que yo quiero. Y cualquier persona que se ponga en medio de eso, cualquier persona que me estorbe, no, yo lo voy a poner a un lado. Sin embargo, esto no es lo que Dios espera de nosotros. Y si vamos a vivir de una manera que glorifique a Dios, no solamente cantando, sino viviendo como el Señor espera, entonces vamos a necesitar este poder de Dios para que Cristo more en nosotros, para que podamos mostrar ese amor y para que en medio de mi dificultad con mi hermano, como yo estoy concentrado en Cristo, como yo estoy concentrado en el amor de Cristo para conmigo, a pesar de las distintas dificultades, yo pueda ser lleno de la plenitud de Dios, yo pueda estar satisfecho con Dios. Y de esa manera, mis hermanos, cuando nosotros vivimos esta petición, es que en la iglesia Dios es glorificado. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 3, versículo 10, el apóstol nos presenta cómo el plan de redención del Señor tiene como propósito, al reconciliar a los pecadores entre ellos y al reconciliarnos con Dios, el propósito, de acuerdo al versículo 10, es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Mi hermanos, el Señor no escogió que su gloria, de acuerdo a lo que vemos aquí, por lo menos en este pasaje, que su gloria, que su multiforme sabiduría fuese dada a conocer por medio de los ángeles. No, el Señor decidió, nos dio a nosotros el privilegio de ser los responsables, por medio sí de nuestra alabanza, pero por medio también de nuestra vida, de que Él sea glorificado. ¿Por qué? Porque pecadores como tú y pecadores como los que están al lado de ti, pecadores como este pastor que les está predicando, están viviendo en el poder de Dios y están mostrando la obra de Dios en personas que estaban muertas. Y si ustedes recuerdan cuando predicamos del capítulo 2 y mencionábamos de esa palabra muerta es que estaba hedionda, que estaba podrida por causa del pecado. Y de esa podredumbre el Señor nos saca, nos limpia, nos transforma para entonces presentarlo y que eso sea gloria para Él. ¿Por qué? Porque ese que es poderoso es capaz
de transformar la podredumbre en algo que representa gloria para Él. Y el versículo nos dice, a Él sea la gloria en la iglesia, y obviamente todo esto es posible porque esa iglesia no depende de sí mismo, sino porque está en Cristo Jesús. Y termina el pasaje diciendo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por lo general, el apóstol Pablo, cuando terminaba una oración de este estilo, cuando mencionaba una frase que lo que quería implicar era por siempre, usaba o por todas las edades o usaba por los siglos de los siglos. Sin embargo, en este pasaje decidió utilizar ambas frases. Y de la primera frase, yo quisiera resaltar que dice aquí, por todas las edades. A veces nosotros tenemos en mente la idea de que, bueno, cuando estemos allá en el cielo, cuando estemos allá en la gloria, ahí es que nosotros vamos a glorificar a Dios por siempre. Y sí es verdad que vamos a glorificar a Dios por siempre, como termina diciendo el texto, pero es importante que noten que dice aquí en todas las edades. Significa que esta edad también, significa que la responsabilidad, o más bien el privilegio de glorificar a Dios en esta edad, Dios se lo ha dado a la iglesia. Dios nos lo ha dado a nosotros. Y hermanos, si para mí fue un privilegio el poder estar en esa gran mansión, estar en ese lugar donde había tanta historia, en ese lugar donde había tanta riqueza, vuelvo a repetirles, esas son paredes, esas son cosas que pasan, pero el Señor nos ha dado a nosotros el privilegio de glorificar su nombre en esta edad, de glorificar su nombre por siempre. Y en esta mañana yo quiero que nosotros terminemos esta predicación. Le pedí al hermano Carlos Uribe que cantáramos un himno para concluir con la predicación de esta mañana, donde somos invitados a engrandecer el nombre de nuestro Dios, a dar gloria a Dios, porque Él merece esta gloria, porque nosotros ahora gozamos, tenemos el privilegio de engrandecer el nombre de aquel que es todopoderoso. Hermanos, esta imagen idealista, hermosa de cómo debería verse una iglesia, no es simplemente un sueño, no es simplemente una expectativa, un ideal, es una posibilidad cuando nosotros nos dirigimos a aquel que es poderoso para obrar en pecadores como nosotros. Y cuando nosotros, por medio de su Espíritu, vivimos de una manera que le agrade a Él, nosotros entonces cumplimos con este privilegio de glorificar su nombre. Y mientras tanto, aunque estaremos por las edades, aunque estaremos por los siglos de los siglos glorificando a nuestro Dios, vamos a ponernos de pie para entonar este himno, para engrandecer el nombre de nuestro Dios, para glorificar a aquel que es poderoso.